manera de expresar esto. Vieron que no es tan sencillo, pero ahí cuando yo les digo, ¿por qué están en contradicción? Porque no desarrollan de conjunto las fuerzas productivas. Desarrollan un aspecto en detrimento de los otros dos fundamentales. Mirá, es como si fuese poco el hombre y la naturaleza, ¿no? Marx y Engels esto lo explican respecto a la concentración de capital y entonces esto se expresa eso, que la producción es cada vez más social y la apropiación cada vez más individual y esto se expresa en las contradicciones de clase. Obviamente que se expresan en contradicciones de clase, porque ahí, cuando hay destrucción del... ¿Qué significa destrucción del hombre? Porque hay un aumento de la explotación constante del trabajo y de la clase trabajadora. Entonces, el aumento de la explotación, la desigualdad que genera el sistema, la miseria, todo eso es una tendencia a destruir al hombre, ¿no? No a satisfacer sus necesidades. Bien, entonces ahí, fíjense cómo que está explicado bastante sencillo en la clase, esto de que, bueno, la manera de resolver esta contradicción es, como decía Romy al comienzo, es justamente invertir, no, dejar de producir en base a la competencia capitalista y producir en un plan racional, una planificación en base a las necesidades sociales. Producir para la necesidad y no para la ganancia. Para eso hay que eliminar la propiedad privada de los medios de producción. Bueno, ustedes ahí dirán, esto es utópico, es imposible, ¿quién le va a sacar a Pérez Compán, a Gropo Patel, a Techín, los medios de producción? Bueno, es una discusión si se puede o no se puede, pero eso resolvería, digamos, socializar los medios de producción resolvería. Y de hecho, cada crisis capitalista que ha habido en la historia, que en general suelen ser cíclicas cada 5 años o 10 años, se han dado ejemplos de socialización de los medios de producción. Sin ir más lejos, en la Argentina, en el 2001, todo el proceso de fábricas recuperadas, vieron los capitalistas que cerraban porque presentaban crisis, argumentaban que tenían crisis y tenían que despedir o cerrar. Bueno, hubo muchas fábricas, muchos trabajadores que tomaron la fábrica y la pusieron a producir socialmente. Después hay un debate ahí, obviamente, que esa cooperativa está dentro de un mercado capitalista, entonces la cooperativa necesita ayuda del Estado para poder subsistir, porque obviamente la competencia pierde, etc. Bueno, hay un montón de debates, ¿no? No nos da el tiempo para desarrollar, bueno, cómo se puede ir dando esta socialización o esta solución de expropiar a los capitalistas, podríamos decir, o sea, de qué manera se puede expropiar o que sean socializar esos medios de producción, esas industrias, esa maquinaria, y para que entonces de esa manera sería lo que más plantea es la apropiación por parte del Estado, ¿no? Y que los medios de producción sean sean de cada uno de los que trabajan, y de esta manera el Estado podría llevar adelante un plan, una planificación racional de cuánto se necesita de cada cosa, cuánto alimento de cada, según la población, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pero esto sería un Estado obrero, como él lo llama, ¿no? Un Estado de los trabajadores y del pueblo, de la clase media, de un Estado no capitalista, ¿no? Obviamente. Y bueno, esto traje toda la discusión de lo que ha pasado y lo que se han desvirtuado los procesos de revolución en el este, porque en la Unión Soviética, porque bueno, la revolución, yo no digo fracasó, porque para mí lo que sucedió es que se burocratizó el Estado, pero bueno, es toda una discusión que daría un montón para seguir charlando. Acá hay unas compañeras que tienen a alguien que también conocen sobre sobre esa historia, ¿no? Que hemos vivido. El papá de una de las compañeras, no sé si está, el papá de alguien de una de las compañeras que me contó. La burocratización del Estado, claro, exacto. Bueno, pero ahí hay una discusión muy interesante que me gustaría tener con tu papá, que tiene que ver con la revolución, con el problema de los procesos revolucionarios. Bueno, en este caso, que no se podía expandir, lo mismo que Cuba, ¿no? Que al estar encerrado, es una pelea con el imperialismo, ¿no? Entonces, si la revolución no se expande, no es permanente, tiene que ser a nivel mundial que se pueda lograr, porque si no, bueno, obviamente el capitalismo avanza y impide
seguir, pero la fuerza de la economía planificada, inclusive pienses en una islita como Cuba que no tiene muy pocos recursos y está bloqueada por todo el mundo, sí, hay toda una discusión de que obviamente que hay, la gente vive en condiciones, mucha gente no vive en condiciones, digamos, como hoy se pueden considerar más dignas, podría decirse, pero bueno, y que después también se hizo todo un proceso también de tendencia a la burocratización y que hay como estratos y desigualdades porque se va desvirtuando, ¿no? Pero bueno, no me quiero meter ahora en eso porque no hay tiempo para lo de Bourdieu. Pero lo que sí entonces es que se comprenda y que se resuelve la contradicción socializando y produciendo para la necesidad. Bien, vamos entonces a lo de Bourdieu ahora, para que ustedes me decían, bueno, los dos textos que les di no son complicados y el tema no es difícil, tiene palabras difíciles, pero con esto quiero cerrar y me parece que para tener tiempo para ver las preguntas, no le, eran 4 preguntas, pero estaba en duda y efectivamente no vamos a llegar a desarrollar bien feminismo y género y feminismo, y para ponerlo así sobre la ventana me parece que no. Es posible que lo podamos retomar en la segunda parte, entonces veamos Bourdieu y lo cierro ahí, y cerramos el examen hasta Bourdieu, ¿de acuerdo? Porque me pareció. Entonces, la sociología, obviamente Bourdieu es un sociólogo muy actual, quiero decir, muy actual, contemporáneo, murió en 2002, y es muy reconocida. En sociología es como, ¿cómo decirle? Después de Foucault y Bourdieu, ¿no? Como son los grandes sociólogos fetiche, podría decir. Pero porque Bourdieu trabaja, justamente como ahí Sebastián les explica, todo el campo que podrían decir ellos de la superestructura social, económica, cultural y política. O sea, se ocupa no tanto de las contradicciones económicas, o sea, cómo se expresa la explotación económica, sino cómo esa sociedad desigual, esa sociedad de explotación, se reproduce desde el campo de la cultura. O podríamos decir lo mismo, cómo la cultura legitima esa sociedad de explotación y de opresión. La cultura legitima esa opresión, esa sociedad de opresión. Porque bueno, Marx diría, porque las ideas dominantes son las ideas las ideas que predominan, digamos, en la sociedad son las ideas de la clase dominante. Las hegemónicas, ¿no? Las que se expresan en la cultura, ahora vamos a ver, en la educación y en los medios de comunicación, se expresan esos valores, ¿no? De esta sociedad como si fuese la única posible. No hay cientos de programas en la TV, en la televisión, acerca de cómo el hombre se puede organizar de manera diferente a la explotación. No existe eso. ¿Cuánto puede haber un programa colgado en, no sé, en la BBC? No hay. Lo que predomina es la cultura de que esta sociedad es la única posible. Y entonces ahí está, bueno, ¿a dónde se ubica, a dónde te tocó a vos dentro de esta sociedad? Y las discusiones, por ejemplo, bueno, en momentos de neoliberalismo, por ejemplo, esto se llevó al extremo bueno, al extremo, se exacerba el individualismo del sálvese quien pueda y el que llega es el porque tuvo el mérito y es el más inteligente. Ahora vamos a ir sobre ese último texto que es el racismo de la inteligencia, justamente, que tiene que ver con la meritocracia, porque es como que bueno, es naturalizar que algunos son superiores a otros, ¿no? Como que, ¿de dónde viene eso? ¿No hay un racismo? Es utilizar la inteligencia como racismo. Pero esperen, eso va para el final, para ordenarles un poco y no marearlas. Bourdieu se basa, o sea, Bourdieu, podríamos decir, toma la explicación marxista, o sea, la explicación de Marx de que las sociedades están divididas en clases. O sea, él no se contrapone a esto, sino que tiene más bien la concepción que venimos hablando de que
la sociedad está en conflicto y en contradicción, no en orden y equilibrio. O sea, no es positivista, obviamente, ¿no? Más bien tiene la idea del materialismo dialéctico histórico. Ahora, lo que él más desarrolla es justamente la dominación cultural. O sea, por eso habla de cómo se reproduce la dominación desde la cultura. Es la clave de Bourdieu, ¿no? Por eso él dice que la cultura también es un campo de batalla. Porque esto que hablamos, esta contradicción entre las clases, en la cultura también está esa contradicción. Se expresa esa contradicción. Por eso él dice, campo de batalla, piensa en lucha de clases. Pero en este caso, en el campo más concreto de la cultura, de lo simbólico, de la ideología, del capital que él llama social, cultural o simbólico. Ahora vamos a desarrollarlo un poquito. No me voy a desarrollar todo porque no hay tiempo y además Sebastián es bastante los videos son larguitos, pero son claros y lo pueden escuchar y lo van, es coloquial, es claro, me parece, es entendible. Entonces, pero volvamos, entonces, lo que quiere decir Bourdieu es que el poder de la clase dominante se sostiene sobre la explotación, como bien dice Marx, sobre la explotación y sobre la opresión de la clase trabajadora, pero él quiere ver cómo se reproduce esta explotación y esta dominación en el campo de la cultura. ¿Cómo se expresa la lucha de clases en la cultura, podría decir, ¿no? Vieron que ahí Sebastián, creo que en el primer video, en el segundo, explica, dice, bueno, él retoma dos preguntas fundamentales de Marx, o dos principios, ¿no? De que la pregunta de cómo se expresa, cómo se explica, digamos, y reproduce el orden y la desigualdad, y qué peso tienen los factores económicos y culturales en esta. Vuelvo a repetir qué cosas, Sole. Que cómo se expresa la lucha de clases en la cultura. Sostiene que, bueno, Bourdieu sostiene que eh, sostiene esos principios de Marx, o sea, trata de ver cómo se expresa, cómo se reproduce la dominación en la cultura. O sea, repito, cómo se expresa la lucha de clases en la cultura. Entonces él dice, ¿cómo se explica y reproduce el orden y la desigualdad? ¿Y qué peso en esta reproducción tienen los factores eh, culturales, económicos, pero también culturales? O sea, fundamentalmente, ¿qué peso tienen en la reproducción de esta explotación económica los factores culturales? Bueno, para él tienen muchísimo peso. Como que es una vuelta de tuerca de que, a ver, ahí hay una discusión, ¿no? Sobre objetivismo y subjetivismo, creo que está un poco, ahí también Sebastián lo plantea en el tercer, creo, en el tercer video. Pero digamos que, a ver, lo quiero sintetizar de esta manera. Respecto a estas preguntas, él dice, o sea, él recupera de Marx que la sociedad se divide en clases y que esas clases están en lucha, ¿de acuerdo? Están en contradicción. Bien. Entonces, eso que está en contradicción, ¿cómo se expresa en la cultura? De manera tal que, digamos, que reproduce esa dominación cultural, esa dominación, perdón, que la dominación cultural reproduce esa desigualdad y esa explotación. Entonces, para entender esto, ahí el concepto de hábitus es fundamental porque el hábitus sería como todo lo que hacemos habitualmente, o sea, y lo que hacemos y lo que pensamos, pero que está imbuido por la forma de actuar que nos impone la sociedad. O sea, uno tiende a hacer las cosas es en base a lo que hablábamos al principio de la materia, ¿no? Porque tenemos naturalizadas cosas. Entonces,
no nos cuestionamos que la sociedad de explotación, ni no nos cuestionamos que unos, no sé, la discriminación constante o el individualismo o el consumismo, ¿no? Hay más bien una reproducción del orden social constante en la subjetividad y en el actuar de cada uno. Entonces, para que se entienda un poco esto, es como que, ¿se acuerdan que al principio también yo hablaba esto de que lo de la naturalización nos llevaba a la discusión de la relación entre el sujeto y la estructura, o entre el individuo y la sociedad, ¿no? Ahí está el tema de la discusión de cómo opera lo cultural, porque él dice, o sea, los sujetos hacen a la sociedad, ¿no? O sea, ¿quién creó las instituciones? Los sujetos. Pero después las instituciones pasan a ser algo objetivado, que si bien estuvo construido por los sujetos, te dominan y te dicen lo que tenés que hacer. La norma, la institución, la educación te inculca lo que está socialmente aceptado. Entonces, lo que quiere decir es que no hay él busca justamente ese equilibrio entre que la estructura no te determina totalmente, pero tampoco que el sujeto pueda ser libremente sin ninguna, todo lo que uno piensa es el pensamiento libre sin ninguna determinación de esa estructura, sino más bien todo lo contrario. Él trata de mostrar cómo en el orden social está dentro de cada uno. No sé si me van siguiendo un poco por ahí, es medio un trabalengua, pero cuando lo piensan se entiende esto. Es esto de que a ver, definiendo como lo define Bourdieu, habitus, capaz que eso aclara más también, sería la forma mediante la cual los sujetos interiorizan la forma de actuar que nos impone la sociedad. Repito, el hábitus sería, esto creo que lo dice el texto y está en el video, obvio. Repito, para Bourdieu, el orden social, o sea, el sujeto reproduce el orden social, porque el orden social está dentro del sujeto. Y él dice, entonces, ¿cómo se reproduce ese orden social? Porque actuamos según hábitus. Que establece la sociedad como lo correcto, como que la naturaliza. Entonces la sociedad tiene que venir a desnaturalizar esos hábitos, ¿no? A cuestionar, a poner en crisis. Sí. A ver. Sí. Claro. Sí, totalmente. Un ejemplo tremendamente genial de cómo se reproduce el orden social. Totalmente, está muy bien. Tan bien lo reproducen, tan bien desde la cultura imponen eso que vos estás diciendo, que siempre te la agarrás con el de abajo. No, nunca, pero muy bien, muy buen ejemplo. No está ni en el imaginario. Che, pero pará, Techín, ¿por qué hace eso? Pero, o sea, ellos no hacen nada mal. O Es sea, como sentido común ya hacer eso, se transforma en sentido. en sentido común. Muy bien. El hábitus es lo que el famoso sentido común que diríamos, es un sentido común, muy bien, eso que dice Ro también es un sentido común que no es, no es Que no es tan común, valga la redundancia, porque es algo que nos crían desde chiquito diciendo lo que la compañera decía y no es así. claro, bueno, Tenemos que eso. plantearnos ese sentido común. Claro, que lo que quiero decir es que no es el pensamiento genuino de la reflexividad de cada uno, sino que está manejado por la cultura ese sentido común.
está manijeado por los medios de comunicación y es lo que predomina desde la educación. ¿Cómo? Bueno, claro, pero sí con un pensamiento crítico, como ustedes, pues, por ejemplo, ustedes bien ven, pudieron llegar a esa conclusión, teniendo un pensamiento más reflexivo, teniendo justamente una búsqueda de desnaturalizar y de cuestionar por qué, de preguntarse por qué, como los chicos, ya solo con eso, pero ¿por qué esto es así? ¿O por qué decís eso? ¿O por qué pensamos? ¿O por qué pienso esto? ¿Esto lo pienso de verdad o estoy repitiendo algo que escuché tanto, tanto, tanto que termina siendo verdad? ¿No? Algo así. ¿Eh? No verdad, realmente es como, no aparece no te lo pones a pensar, ¿no? No es incuestionable, el poder capitalista es incuestionable, nadie piensa que puede ser diferente o que se le puede decir, no señor, usted no tiene que hacer eso, ¿no? A ellos no, ¿no? Está muy bien, no cuestionar. Sí, 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 claro. Gracias. Claro, 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 todo, toda su clase. Claro, sí, sí, sí. Bueno, eso sí. Bueno, es de respecto al macrismo, neoliberalismo, todas las ideas que, como decís vos, hacen todo bien justamente porque ellos representan ese interés y ellos juntan plata para llevársela a los paraísos fiscales y bueno, y ahí y ni siquiera nadie los puede juzgar, casi que podríamos decir, ¿no? Entonces, pero eso, ahí por ahí, no, estaba pensando si eso es más claro de ver, no, no sé si es tan claro, pero vos tiraste otra cosa medio por debajo, que también está en la clave de cómo tenemos la cultura, digamos, de cómo la cultura reproduce el orden de desigualdad, que es que, por ejemplo, respecto al problema o sea, ¿por qué hay planes? Porque no, la gente no le alcanza para vivir, o sea, empezamos por ahí. O sea, obviamente, todos consideramos, lo ideal que sería que cada uno trabaje lo que le gusta, ¿no? Trabajo digno de la profesión de que uno eligió. Bueno, eso es lo que. Y porque existen ellos que concentran el capital y acumulan, es que la gente no puede tener no puede trabajar, porque no, ellos son los que quitan el trabajo. Entonces, y después le dicen cómo cobras un plan, pero ¿qué es otra cosa más importante que generan, Ro, respecto a eso? Que es que el laburante, justamente lo que decías vos antes, ¿no? El laburante, yo entiendo el pensamiento del tipo que dice, pero yo laburo 12 horas y gano apenas 10 y vos no haces, entre comillas, no haces nada. Porque hay que mantener hay que buscar estrategias para subsistir teniendo 5 hijos, teniendo que ir a buscar la leche allá, la cosa, bueno, pero ponele, a lo que voy es que entiendo el pensar, cómo podríamos decir al revés, cómo la cultura dominante cala en la conciencia, en la subjetividad de ese trabajador que le hace pensar que el problema es el planero y no el otro que te sacó el trabajo al planero y a vos y que te paga 2 mangos. Es tremendo. Ese es el gran triunfo del capitalismo. Ese manejo de la subjetividad. O sea, lo entiendo al obrero, pero el problema es que esa persona que cobra el plan, vos te pensás que le ofrecieron muchos buenos trabajos para que elija otra cosa. Es muy cínico porque ellos mismos buscan la cosa para la pelea de pobre contra pobre. Claro, para que, a ver, sí, ellos generan la explotación, obvio, pero
la contradicción de clase, ellos la generan porque ellos explotan, pero la mantienen oculta para que vos no veas qué problema es él que te está explotando, sino el que está. Busques como un chivo, busques el problema en otro lado, ¿no? En el que menos tiene, en lugar. Pero fíjense qué triunfo, es tremendo. O sea, qué triunfo desde justamente de la legitimación de la explotación, que es desde la cultura, que es lo que plantea Bourdieu. Ya, chicas, con ese ejemplo que dieron las chicas, las compañeras ahí, Ro, ¿y cómo se llama? Estás con otra compañera que no la veo. Ah, Sole. Sí. ¿Quién? ¿Cómo? Ah, te cortó la clase. Ya te fuiste a lo de Soledad, ok. Bueno, entonces, con ese ejemplo está clarísimo, entonces, bien, lo que Bourdieu se preocupa. Vamos a una cosa específica que tiene que ver con a ver, perdón, dos cositas breves de esto del campo económico y cultural. Entonces, ¿cómo se reproduce la dominación desde lo cultural? Él dice entonces que además de entonces de capital económico, lo que suele tener la clase dominante es un capital social, que es esto de las redes, el poder, ¿no? El capital social, el capital cultural, o sea, manejar la ideología, manejar esto, manejar la subjetividad, y que, bueno, el capital social y cultural hacen ese capital simbólico, que él dice que es como que el plus que tiene, no es solo que tiene los medios de producción, tienen aparte este capital simbólico. Este manejo de los medios de comunicación, por ejemplo, sería, sí. Claro, sí, sí. Entonces, yendo dentro del campo de la cultura, me interesa una cosa específica para a ver si se entiende lo del racismo de la inteligencia. Vamos a eso último. Dentro del campo de la cultura sería el subcampo educativo. Entonces, ya vimos que el campo cultural reproduce esta desigualdad, ¿no? El subcampo educativo, lo que él va a mostrar, él tiene ahí, Seba lo explica bien, tiene Los estudiantes y la cultura, un libro que se hizo muy famoso. Él es un hijo, fue hijo campesino, él en un sentido sufrió esto un poco, podríamos decir, el racismo de la inteligencia, ¿no? De que algunos que vienen con un capital cultural heredado y entonces les va bien el colegio y otros que tienen otros saberes que no son los dominantes y entonces son estigmatizados de 5 para abajo o tiene problemas de aprendizaje, pero por ahí sabe hacer otra cosa, ¿no? Pero bueno, pero lo dominante es una forma, es lo que él habla en otro lado, el currículum oculto, ¿no? Como que hay algo que vos, hay una desigualdad, no solo desde lo económico, sino también que arrastrás desde lo cultural, y entonces ahí hay un cuestionamiento también a Bourdieu, porque un poco también terminás estigmatizando, bueno, pero es un detalle o sea, porque si entonces no tenés el capital cultural dominante, entonces te va mal en la escuela y estás perdido. Bueno, no, él no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que reconozcamos, igualmente, para mí hay una crítica a Bourdieu, pero no me voy a meter ahora en eso. Lo que él quiere decir, repito, es que reconozcamos que hay la educación, o sea, el sistema educativo se plantea como una supuesta, se supone que tiene que igualar, y en realidad lo que hace es reproducir la desigualdad. Es cuando dice la discriminación basada en la inteligencia. Exacto, exactamente, eso es el racismo de la inteligencia, la discriminación basada en la inteligencia. Pero ¿qué pasa? Hay una idea de que la inteligencia es natural, nata, algunos nacen inteligentes y otros brutos. Eso es lo que está mal y que critica Bourdieu y que se naturaliza. Sí, él dice lo de los hijos del campo y los hijos de gente de, no sé cómo lo nombra, pero de gente de plata, algo así. Sí, como que los poderosos, eso se tiende a naturalizar la inteligencia como que, bueno, eso, a ver, en este caso sería el capital cultural, digamos, sería como ese conocimiento que la sociedad reconoce como importante. Entonces, la sociedad pone como importante esos conocimientos que en general son los que tiene la clase acomodada.
del pensamiento abstracto, porque hay una gimnasia y se valora ese tipo de conocimientos que vienen, que vienen heredados. Entonces, de esa manera se tiende a reproducir la desigualdad en el colegio, como que porque algunos llegan como con ventaja, con una ventaja previa. Lo que quiere decir es que eso, que en la escuela esa desigualdad, que la escuela tiene que tender a igualar, no tiende a igualar porque pasa esto. Porque lo que hacen es que toman, eso que yo decía, es transformar las diferencias de clase en naturales, porque el racismo tiene que ver con que vos, quienes tienen ese capital cultural, o sea, ese conocimiento que es considerado importante, son superiores. Entonces hay un racismo, ¿entendés? De como que hay una inteligencia superior, alguien que tiene una inteligencia y otro no. Hay uno superior y otro no. Entonces, ellos son más inteligentes, se los pone como más inteligentes, y entonces terminan el colegio con un mejor promedio. O sea, ahí es la parte del capital cultural de que se institucionaliza, ¿no? Vieron que ahí en los 3 estados del capital cultural dice como, no importa igual el detalle, pero dice el que vos heredás, después está objetivado en que se transforma en obras de arte o en libros, ¿no? Como en materialidad, y institucionalizado es el título. Bueno, es como que la escuela sería como el broche de oro de que esa desigualdad que vos por ahí tenés otros saberes que no son los dominantes, entonces vos sos considerado inferior al el otro. El título reproduce la desigualdad. Termina reproduciendo en lugar de... Lo que no significa que el que tiene otros saberes no pueda conseguir ese título y con ese título después pueda conseguir un muy buen trabajo. Seguramente sí, pero lo que él está... Piénsenlo desde el punto de vista de lo primero que dijo ahí Rocío y Soledad, que con esto desde pequeños, desde la escuela, van generando esta idea de que algunos nacen para ricos y otros para pobres, por decirlo de una manera. O sea, esa es la meritocracia. O sea, algunos, por ejemplo, esto es muy común. En la clase trabajadora, yo esto se les conté que, por ejemplo, en el trabajo de campo que yo hice durante 2 años sobre barrios obreros en Campana, creo que les conté algo de esto, y aledaños, digamos, los obreros es muy común, y si se lo preguntan ahora, inclusive hasta en los propios obreros que militan en los sindicatos, está muy naturalizada la idea de que el empresario o el patrón o el dueño o el capitalista, bueno, pero él sabe más, él es inteligente, como que él llega ahí porque es inteligente. Todo esto que se inculca desde chiquito lo que genera es eso, es naturalizar la desigualdad. O sea, considerar de que, bueno, pero yo, bueno, por lo menos estoy buen pago, pero no puedo, a mí no me da para eso. ¿Quién dijo no te da? Mira, te doy un ejemplo de lo que me pasa en el colegio. No es que a uno no le da. Sí, dale. Sí, a mí me pasa en el colegio cuando voy yo trabajo en un colegio de bajos recursos, ¿no? Sí. Cuando voy a hacer una charla porque se portaron mal o porque pasó algo, yo soy la secretaria, a veces no hay equipo, el equipo directivo somos la directora y yo, nadie más. Sí. Y ellos, la primera reacción de ellos es, nada, vos tenés plata y pudiste estudiar. No, le digo, es que como que ellos ya tienen eso en la cabeza, como que le digo, yo tuve un papá que trabajó de sol a sol y me enseñó que la educación es importantísimo, pero ustedes no tienen que pensar que porque la situación económica de ustedes varía a la de otros, no pueden estudiar. O sea, eso es algo que lo tienen incorporado los chicos del 4º año, que terminan el colegio y van a salir a trabajar porque no les da para ir a estudiar. Ellos te lo dicen así como te lo digo, no me da la cabeza porque yo soy pobre. Claro, no bueno, ves, ahí es un buen ejemplo de que está asociado lo económico al cultural. O sea, como yo no tengo buenos recursos, nunca voy a poder ser inteligente. O tener, o estudiar y ser. Yo estoy condenado a esto. Bueno, ese es el éxito de justamente la reproducción de entonces la desigualdad del sistema desde la cultura. Y en el colegio sucede esto que se transforma en eso, en esas diferencias, se naturalizan y se transforman en un racismo porque quien tiene ese capital cultural es mejor que el otro. Y es el que supuestamente sí, es el
el acomodado, porque él lo dice, lo llevan, las desventajas en la escuela lo llevan a una formación psicológica del chico que considera que está complicado para el éxito escolar porque no llegó con esas, no tiene esa inteligencia, ¿no? Como que de lo que se trata justamente es de ver la especificidad de cada niño y qué puede aportar cada uno para llegar a la comprensión. Tal vez, por ejemplo, una fórmula matemática, uno puede llegar por cómo se siembra cuánto trigo hay que plantar en una parcela, y otro puede llegar por una abstracción filosófica del logaritmo. Bueno, pero no importa, pero pueden llegar y cada uno aportar su saber hacer o su herencia y su tradición y su costumbre desde otro lado, desde la experiencia. Bueno, pero eso no pasa en el sistema. El sistema tiene una fórmula y vos tenés que, si no entras en esa fórmula, por eso es racista, porque es difícil verlo, porque es más fácil ver el racismo de piel, obviamente, ¿no? Decir, bueno, si tratás mal a uno que es negro, sos racista, obvio. Pero si tratás mal a un planero, también sos racista. Pero bueno, eso no está visto. Otra cosa otro tema ya es toda la discusión. Yo comparto con Roy, con las chicas, que lo que estaban diciendo, y después hay un montón de debates respecto a de que se genera se pierde la cultura del trabajo, que todo después lo vamos a ver. Es un problema el plan, no estamos diciendo que la solución es que todo el mundo viva del Estado y todas esas cosas, pero como dicen, los otros viven mucho más del Estado con millonadas que se las roban al Estado para que esa gente no tenga el plan. Pero bueno, no tenga trabajo digno, digo. Pero quiero decir que esto lleva un montón de discusiones, pero como ejemplo está muy bueno respecto a la reproducción de la desigualdad y cómo el sistema tiene éxitos desde ese lado. Y bueno, me interesaba esto del colegio porque van a tener que reflexionar sobre eso también. Así que, bueno, ¿quieren preguntarme algo? Y si no, ya... Uy, estoy que me tengo que buscar al nene que lo llego. Voy a leer las preguntas, pero vayan pensando si tienen una duda. Diga. ¿Quién me quería decir algo? No. Sí, no, voy a leer porque miren, las voy a leer. Las tenía acá preparadas. Porque así lo podemos ver entre todas y a ver si se genera alguna duda. Pero yo que lo cerré acá, como tengo otra compu, maldición. Pero voy a poner acá. ¿No puedes entrar al campus y habilitarla, si no? No, lo que pasa es que sí, es que no lo subí todavía. Por eso lo tengo en el Word, pero como no lo tengo en mi compu, ahí estoy, espere. Ay, Dios. Acá estoy. Porque lo que yo quiero es que ustedes reflexionen, como les decía, pero bueno, es un poquito largo. Le saqué la número 4, son 3 preguntas. Primer parcial, domiciliario individual y un paso. Ahora ya lo subo. Para subirlo no tienen problema, ¿no? Digamos, pueden subir al campus, eso quiero decir, el examen. Sí, profe. Yo cuando subo la tarea, ustedes... Bien, perfecto. Bueno. Me gustaría compartirles, pero a ver si me deja compartir esto. Si pudiera compartir pantalla sería ideal. Una ventana. Si no, dígalas, profe. Sí, si no las leo. Sí. Pero capaz que sí, a ver. ¿Ahí no lo ven? Sí. Bien, bueno, perfecto. Bueno, ya tengo que cambiar esto acá. Bueno, estas son las indicaciones. Esta frase yo les pongo al principio como que ustedes tienen que utilizar los textos, pero esto a lo que me voy es más que nada, obviamente, utilizar los textos que vimos en la materia para que no pongan, no sé, por ejemplo, Capital Cultural y googlean y buscan y ponen lo que aparece en el internet. ¿Me explico? Y la idea es que ustedes trabajen con los textos y lo expresen con sus palabras. Tampoco se van a, porque como es domiciliario, está la tentación también de poner mucho, de poner todo lo que, como está ahí en el texto, que saben que está bien. Pero ustedes traten por eso les digo, de ponerlo con sus palabras y cuando si hay algo, por ejemplo, quieren expresar, bueno, Marx expresa claramente esto en esta contradicción, la explica así, pin, entre comillas, ¿me explico? O sea, cuando van a decir textual, citen, pónganlo con cita.
Piénsenlo que esto es un ejercicio que les va a servir a ustedes también para la práctica como trabajadoras sociales, o sea, de armar informe, elaborar, pensar y decir, bueno, a ver, ¿qué me está preguntando? ¿Cómo voy a armar esta pregunta? No de hacer como uno solía hacer en el colegio, donde encontrás la palabra, no sé, habitus, entonces vas y la buscas en el texto. Acá está, y le pones el párrafo que dice ahí. ¿Me explico? Si no, no, la idea es reflexionar, a ver, todo lo que implique, lo que vimos, lo que trabajamos, las notas que tomé, ¿cómo armo yo esta pregunta? ¿No? Y escribir, porque la práctica de escribir es la más difícil, se está perdiendo, es difícil armar, yo sé que es difícil. Por eso las interpelo a que lo hagan porque les va a servir un montón también como ejercicio para después, nada, el taller, cuando tengan que armar los informes de taller y demás. Bueno, entonces, sin irme más. Entonces, la primera es sobre Portantiero. Juan Carlos Portantiero plantea que la sociología surge como una ciencia de la crisis, porque el autor considera que se constituye como una respuesta conservadora ante dicha crisis. Yo ya lo explicamos, ¿por qué es una respuesta conservadora? Esa es la A, ¿bien? Lo recontra expliqué, está en el texto. Está. Como vimos, a diferencia de esta postura conservadora de los orígenes, esto que yo pongo dentro del texto es como una explicación de las preguntas, ¿me explico? Entonces, yo primero les pregunto por qué Portantiero dice que la sociología es una ciencia conservadora. Después digo, bueno, como vimos, a diferencia de esta postura conservadora de los orígenes, en Sumadores la sociología abarca teorías que se oponen a dicha concepción, como es el caso de la sociología de Bourdieu y de Marqués. Entonces ahí la pregunta B es, ¿qué significa la naturalización de lo social que plantea Marqués? De un ejemplo de alguna situación de la vida cotidiana que solemos tener naturalizada. Y ustedes ahí ya dieron un montón. Esa es la 1, ¿eh? Pregunta 1, A y B. La 2 es todo sobre Marx. Es un poco más larga, obviamente, porque vimos más, trabajamos más. Por eso traté de tomar lo que más trabajamos. Bueno, para Marx, como estuvimos viendo, la existencia de las sociedades divididas en clases no es un fenómeno natural ni propio de la naturaleza humana. ¿Cuál es la explicación que brinda Marx, ¿no?, acerca de las causas que llevan al surgimiento de las clases sociales? Quiere decir el surgimiento de sociedades basadas en la opresión de una clase por otra, como lo es la sociedad capitalista. Perdón, porque estoy sin... Ahí estoy con los anteojos. Me explico, esto es cómo explica que surgen las clases, todo lo que vimos desde la especificación de lo específico del ser humano de transformar la naturaleza y que eso que antes de que existan sociedades de opresión, existían formas cooperativas y bueno, y todo lo que pasó es una necesidad de la humanidad de tener que acumular ante la escasez, toda esa explicación iría. Bien, la B, cómo se definen las clases en el capitalismo, que está ahí en la clase, cómo son las clases del proletariado y la burguesía, cómo se definen, cómo las define, que no es por el ingreso. Y el punto C desarrolla un ejemplo de conflicto de intereses entre clases, que es lo que estábamos hablando antes. Y el D, cómo explica Marx que se lleva a cabo la explotación de clases en el sistema capitalista, que es la plusvalía. O sea, que en concreto, expresar qué es la plusvalía. Pensé que le había dado otra cosa de la contradicción. Bueno, no, es mucho más fácil lo que pensaba, ahora que lo leo. Bueno, y la tercera es sobre Bourdieu y respecto a lo que hablábamos recién. La escuela no es una herramienta para equiparar oportunidades, sino más bien un medio de reconocer y convalidar las desigualdades preexistentes. Desarrolla esta tesis explicando la relación entre clasificación escolar y el capital cultural, lo que hablamos recién. ¿Cómo se expresa esta relación en la siguiente imagen? Bueno, ahí tienen como para pensar, así es un disparador de una historieta para pensar esto de las desigualdades en como que para uno más fácil y para otros más difícil está claro, no entender. que no se parte del mismo lugar, pero ahí hay una vueltita de tuerca, como que bueno, esto, que tiene que ver un poco con esto de que naturalizar, de que el que lo logró, como que lo logró porque él se esforzó y tiene eso, y el otro no, como algo así, ¿no? Bueno, pero no les quiero decir porque lo importante es que ustedes ahí piensen y en base a lo que ustedes conocen, lo que viven, lo que han vivido, la experiencia escolar, que tienen muchas que son parte del sistema educativo. Por eso quise, ahí desarrollen libremente opiniones respecto a esto del sistema escolar y la desigualdad, libremente. Más bien, digamos, lo importante es que si pueden desarrollar
el concepto de Bourdieu de cultura y de cómo reproduce la desigualdad y el capital cultural del que hablamos recién, o sea, expresen un poco ese contenido que veo que yo pueda ver que entienden qué es lo que está queriendo decir Bourdieu con el capital cultural, y después ahí en el ejemplo trabajar tranquilo. Bueno, las de Marx son muy claras y bueno, ¿qué les parece? ¿Dudas? ¿Preguntas? Después me pueden preguntar por mensaje, cualquier cosa, cuando lo lean tranquila. Profe, ¿por dónde le mando un mensaje? ¿Por el campus? ¿Qué dudas? Sí, por si le quiero mandar un mensaje, Sí, le mando. bueno, por el campus, y si no, mandámelo por el grupo con Tamara, me parece, se lo mandás a ella. Puede ser por el campus, sí, O obviamente. un mail no tenés, capaz yo para no joder tanto también. Yo, por las dudas nomás. Yo ya te mandé por el campus también y capaz viste no te llega la notificación por eso. No, porque lo que pasa es que no estaba abriendo. ¿Quién me preguntó recién? ¿Que me preguntó por el campus? Yo te pregunté, pero porque te mandé lo mismo que hablamos esto de subir las preguntas ayer. Digo, capaz que no lo ves tan seguido y te podemos preguntar por... No hay una extensión máxima de las respuestas. No hay máximo. Pero sí hay mínimo. No. Ahora voy a estar atenta al campus. Pueden escribir por ahí, pueden escribirme si no al mail también, pero lo que pasa es que también en el mail me pasa que... Yo les diría que hagan así, miren, si quieren me escriben por el campo y cualquier cosa, me mandan, si a Tamara no le jode, no le molesta, perdón por la expresión. No, profe, no me ponen profe, le hice una pregunta, le escribí una pregunta por el campus, o quiero preguntarle, si es cortito, y le es sencillo y me lo pueden explicar, la molestamos a Tami. Y si no, me avisan ahí por el mensaje y yo ya entro al campus cuando tengo alguna pregunta. Profe, ¿no preferís que te agreguemos al grupo por estos días? También. Puede Para ser. no estar molestando continuamente a Tamara, estaría bueno tener más accesibilidad a vos. Bueno. Porque por ahí también, a lo que va Marina, es que por ahí la misma duda surge en varias compañeras y por ahí entre todas nos ayudamos. Cada cual tiene su punto de vista, ¿no? Y tiene su redacción, obviamente, pero por ahí la misma pregunta saca dudas al resto que estaba media. Dale, no hay problema. Vos lo tenés mi número, poneme. Sí, ahí lo agrego entonces. Dale, no hay problema. Y Tami está embarazada y duerme la siesta. Esto sepámoslo todo. Así que... No te puedo creer. Sí, estoy con reposo igual, no estoy yendo. ¡Felicitaciones! Igual, estas semanas que no hubo clases estuve con reposos. O sea, y bueno, en las otras materias pedí permiso también. Está bien. Pero qué hermosas felicidades te dice acá Soledad. Muy bien, felicitaciones. Muy bien. Gracias. Y sí, tranquila, disfrutar, lo único... Está muy hermoso. No sabía. Yo la estaba... Me alegro mucho. Profe, ¿cuándo la subís a la ahora? La iba a subir ahora. Ahora okay. Tengo una cosa solamente que no puedo corregir ahí, pero sí, ya ahora lo subo. ¿Listo? ¿Les parece bien? Sí, corta. Sí. 11. Sí. Listo, ahora la subo. Cualquier cosa me preguntan, ¿de acuerdo? Felicidades, Tami, todo te dicen. Gracias, profe. Gracias, chau. Ahí ya la agregué al grupo, profe. Genial. Listo. Ahí cualquier cosa me preguntan e intercambiamos. Listo. Muchas gracias, profe. Chao, chiquis. Chao. Tienen una semana, ¿eh? Ahora lo pongo todo en el campus. Listo. Gracias, profe.